Hola, te saluda el pastor Freddy Roca desde Barranquilla, Colombia, y quiero darte la bienvenida a esta clase número 3 del discipulado La Puerta del Redil. Espero que haya sido de gran bendición las clases 1 y 2, y quiero recordarte de que siempre escuches cada clase al menos 4 veces. Que medites en la clase, en lo que la enseñanza te imparte, que medites profundamente en ella, ¿verdad? Y que ores, vayas a la intimidad con tu Padre Celestial por medio de Jesús y le pidas el poder del Espíritu que venga sobre ti para traer libertad y corrección en todo aquello que tú identificas y que quieres soltar de tu vida, sanar, ser libre. Y que te memorices los versos que te coloco. Esos versos aquí en la descripción los puedes encontrar. Siempre lee la descripción y ahí te dejo las instrucciones. Y bueno, le damos gracias a Dios y oramos a Él pidiéndole dirección en esta clase de hoy. Padre, en el nombre de Jesús colocamos esta clase número 3, Señor, para que seas tú dirigiéndola, seas tú enseñándonos, seas tú trayendo luz a todos mis hermanos en la fe. Seas tú, Señor, obrando sobre cada corazón y seas tú, Señor, llenándonos de tu verdad, llenándonos, iluminando nuestro ser. En el nombre de Jesús, ara los corazones y que cada uno de ellos reciba, que sean tierra fértil. Eres tú obrando, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, como en la clase número 2 dimos Dios y la gematría, ¿verdad? Y llegamos hasta el número 5. Así que continuamos en esta clase número 3, Dios y la gematría. Seguimos entonces con el número 6. Y el número 6 es número de hombre, ¿verdad? Número imperfecto. El hombre es imperfecto. El hombre es de una condición caída. El hombre por naturaleza tiende a hacer el mal. Su corazón se inclina a hacer el mal. El hombre, por eso, es número 6. El hombre es imperfecto. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto justo no hay ni uno solo, entonces, ¿qué quiere decirnos? Que no hay un hombre que sea perfecto, no hay un hombre que sea justo, solo uno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el 6 es número de hombre, número imperfecto, del hombre que es imperfecto. Por eso el hombre que en su corazón tiende a lo malo, necesita de por sí mismo, siempre va a estar tendiendo a lo malo. Como hay una ley que se llama la ley de la entropía, en la cual el caos, ¿verdad? Siempre después que tú lo traes al orden, él va a tender nuevamente al caos. Así que el orden siempre va a tender al caos. El hombre siempre va a tender a hacer lo malo, porque estamos en una tierra que fue afectada por la caída del hombre. Así que el hombre de por sí solo no puede hacer nada, porque siempre seguirá siendo un 6. Pero si él trae a Dios a su corazón, al único y verdadero Dios, al Dios que es uno y verdadero, entonces él va a ser 6 y 1, 7. Puede acercarse a la perfección, porque Cristo Jesús, quien es el perfecto, el justo, sin pecado, sin defecto, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ese es el quien te perfecciona, Él es quien te justifica, Él es quien te santifica, Él es quien te purifica. Así que si traes a Dios a tu vida, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, entonces es Él quien te puede llevar al 7, a la perfección. Él fue el único hombre perfecto, Él fue el único 7. No ha habido un hombre que sea 7, sino por medio de Jesucristo. Él es nuestro Señor y Rey.
Así que el número 6 significa eso, el hombre imperfecto, él malo en su condición, ¿verdad? Y antes de seguir al número 7, hay otro número bien interesante que también debemos conocer, que es el número 666, el triple 6, que lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. ¿Y qué significa? Bueno, recordemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El 3. Lo vimos en la clase 1. Pero, en la clase anterior, perdón, de este tema. Pero, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el número 3, hay el diablo, Satanás, que es el opositor, la oposición, que siempre va a estar levantándose en contra del pueblo de Dios. Él es imitador, él imita a Dios, porque por eso fue expulsado Lucifer del cielo, porque él quería el trono del Hijo. Entonces, como fue desechado, entonces él siempre, desde que fue expulsado de los cielos y cayó a la tierra, él ha querido imitar a Dios. O sea, el modelo de Dios él trata de imitarlo, pero en su maldad y su perversidad. Por lo tanto, el 3 veces 6 significa el padre diablo, el diablo Satanás, su hijo, que es el anticristo, y el otro, el espíritu de engaño o espíritu de error. Así que tengamos esto presente. Ahora, ese anticristo, usted sabe que el anticristo es todo aquel que se oponga a Cristo. Todo el que se opone a Cristo es anticristo. Pero del anticristo que estamos hablando en el 666 es el anticristo al cual se refiere el libro de Apocalipsis, de aquel hombre que va a ser levantado con poder, ¿verdad? Con mucha influencia en todo el mundo, ¿verdad? Y va a ser un hombre, porque es 6, hijo de quién? De su padre el diablo, porque él viene con engaño, con manipulación. Aparenta ser piedad, aparenta ser bondad, pero en él hay maldad, hay malas intenciones. Y así como Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, nos dio un Salvador y el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, le dio resurrección, que es el mismo Espíritu que nos va a dar resurrección a nosotros. Entonces, asimismo el diablo imita lo de Dios. Así que este anticristo, hay que tener este conocimiento para que estemos despiertos, porque este anticristo va a ser herido de muerte y luego va a resucitar, supuestamente, porque recordemos que el único que tiene el poder para resucitar a los muertos es Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, el anticristo va a ser herido de muerte y se supone que resucita, pero no es más que un engaño. Es el espíritu de engaño, es el espíritu de error y muchos creerán. Así que puede ser o una falsa muerte o una falsa resurrección. Igual todo lleva a un engaño, a una farsa, porque el diablo, es padre de mentiras y él siempre va a tratar, su intención siempre es engañar. Y dice la Escritura, Jesús dijo que tengamos mucho cuidado y que estemos atentos y despiertos, porque aún de los escogidos muchos serán engañados. Por eso es importante que nosotros tengamos luz. La luz es el conocimiento, porque cuando usted tiene el conocimiento, entonces no se va a dejar engañar, porque ya usted sabe. ¿Ok? Es bien importante que tengamos luz, el conocimiento, la palabra, y que tengamos el Espíritu Santo y el corazón dispuesto. Recuerde, usted también ha sido llamado a estar en el 3. Y aquí entonces, ahora sí, seguimos al número 7, el número de la perfección,
lo perfecto, ¿verdad? La plenitud. Así que Jesús cumplió, Él fue ese hombre perfecto, Él es el número 7, el único perfecto, ¿verdad? Que venció en la cruz, que no se encontró pecado en Él, no se encontró defecto en Él. Por eso la muerte no lo pudo retener. La muerte venía sobre quién, sobre el hombre, y todos morían y ninguno tenía esperanza, porque en todos se hallaba pecado y defecto en todos. Pero cuando la muerte vino a pasar el escáner en Jesús, no halló nada en él, y por lo tanto la muerte no lo pudo retener, y el Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos con poder y gloria. Entonces, número 7, número de lo perfecto, número de la plenitud. Tengamos en cuenta, a veces en la Escritura podemos ver, y en el reinado, en el año número 7 del rey Artajerjes, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir cuando la Escritura nos habla de esta manera? Bueno, en el tiempo perfecto de Dios, cuando Dios determinó el tiempo de que algo suceda, es su tiempo perfecto, ¿verdad? Vemos cuando Caín se vino sobre su hermano Abel y lo mató, y vino Dios y le dijo: ahora la tierra que recibió la sangre de tu hermano de tus manos, ahora será maldición para ti, y ella no dará de su fruto para ti. Entonces, y Dios lo expulsa a Caín de la tierra, y Caín le dice: Señor, pero es grande el juicio que has colocado sobre mí, ahora andaré errante sobre la tierra y separado de ti, y el que me encuentre me matará. Y Dios le dijo: ciertamente no te matará, voy a poner una señal sobre ti, porque el que te mate será castigado 7 veces. ¿Qué quiso decirle Dios con esto? Bueno, que el que lo matara a Caín, él le puso una señal para que nadie lo matara, porque el que lo matara iba a recibir el juicio perfecto de Dios. Así que el juicio de Dios es un juicio perfecto, un juicio 7. ¿Por qué es importante el juicio perfecto ahora de Dios? Ahora, porque es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el juicio de los hombres es un juicio imperfecto, porque es juicio de hombre. Porque el hombre no puede ver el corazón del hombre. En cambio, el juicio de Dios es un juicio perfecto, porque Dios sí puede ver el corazón del hombre. Puede ver la intención con que el hombre hace las cosas, y por lo tanto puede dar un juicio de manera perfecta, Así que seguimos entonces. Estamos en el número 7, veamos la escritura que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, usted, yo, todos los que creemos en Dios y estamos en ese propósito de crecer en Él, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la escritura Dios nos la da, y el Espíritu, por eso fue la victoria de Dios en la cruz, porque con la victoria de Jesucristo en la cruz, ahora Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque entonces yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que los guiará a toda verdad, ¿verdad? Y la verdad es lo perfecto, es 7. Entonces, la palabra de Dios viene a nuestras vidas, es inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, para llevarnos a la plenitud, que es el 7, ¿verdad? Para llevarnos a la perfección,
porque ella nos lleva ¿a quién? A Jesucristo, que es el 7, que es la plenitud, que es el perfecto. Entonces, si la palabra de Dios me lleva a Jesucristo, me lleva al perfecto para hacerme a mí perfecto. Bueno es el Señor, maravilloso es nuestro Dios, maravilloso es Él. Veamos entonces ahora el significado. Seguimos con el significado del número 10. Te quiero compartir con el significado del número 10. Y bueno, en el número 10 encontramos varios significados. Uno de estos es ley, ¿verdad? Torá, instrucción. La palabra ley también significa instrucción, ¿verdad? La Torá, la ley, la instrucción dada por Dios. ¿Dónde la dio? En el monte de Sinaí al pueblo de Israel, que le dio, escritos por su propio dedo, 2 tablas con 10 mandamientos. 10 mandamientos. Así que el número 10 significa instrucción, ley, pero ¿para qué? Para examinarnos, para ponernos a prueba. Así que el número 10 también significa prueba, prueba. Porque Dios le entrega al pueblo de Israel la ley, ¿para qué? Para ponerlo a prueba en su obediencia. Ustedes me obedecerán, yo les entrego la ley, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿verdad? Si ustedes me obedecen, si ustedes me obedecen. Entonces le entrega 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos Dios los pone a prueba en su obediencia. Podemos ver también el número 10, que significa también, así como prueba, también juicio. Vemos al pueblo de Egipto, Dios envió 10 plagas trayendo juicio sobre Faraón y todo el pueblo de Egipto. Pero a la vez también estaba siendo probado el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el Dios endurecía cada vez más el corazón de Faraón. Y así como Dios endurecía entonces el corazón de Faraón, el corazón de Moisés, de su hermano Aarón y de los israelitas tenían que permanecer allí creyendo en lo que Dios estaba haciendo. No podían desfallecer, sino que eran siendo allí probados, sobre todo Moisés y Aarón, que eran los que se presentaban ante Faraón. El número 10, por lo tanto, es un número importante, número de prueba, de examen. En el libro de Éxodo, capítulo 12, vemos la historia de lo que es la Pascua. Dios le dio una instrucción al pueblo. Le dice a Moisés, bueno, que cada uno, el día 10 de este mes, que era el mes de Nisan, el primer mes del año, cada uno, o mes de Abib, cada uno de ustedes tomará un cordero y lo probarán durante 4 días. Lo tenían que tomar en el día 10 y en 4 días lo guardaban para probarlo, que estuviera sin defecto, sin ningún defecto y con todos sus pelos todos bien, sin lunares, sin nada de estas cosas. Entonces vemos que Dios les dio una orden que tomaran el cordero en el día 10. Y a partir del día 10, ese día que tenían que hacer, durante 4 días, examinarlo. Así que el número 10 vemos una vez más que es número que significa examen, prueba, examinar, probar. Somos nosotros probados, así Cristo Jesús, como ese cordero, fue probado, ¿verdad? Él fue probado en el desierto también, ¿verdad? El número 10, número de examen, de prueba, tipifica también el número que representa la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. En tiempos del rey David, vemos que Israel estaba en un periodo glorioso. Israel estaba formada por 12 tribus. Después que murió David, reinó su hijo Salomón, quien construyó el templo, ¿verdad? Después de su hijo Salomón,
vino su hijo Roboam, hijo del rey Saúl. Y en tiempos del rey Roboam, el reino fue dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur fue llamado Judea, era como decir una nueva nación, que ya no se llamaba Israel, sino Judea. Estaba formada por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte eran las otras 10 tribus. Entonces, esas 10 tribus del reino del norte, ellos empezaron a fallarle a Dios, a ser desleales con Dios, y por lo tanto vinieron los asirios, los invadieron, los destruyeron y los exiliaron, y esas 10 tribus más nunca regresaron a la tierra, sino que se permearon entre todas las naciones y fueron teniendo hijos, se casaron con mujeres de otras naciones, hijos, y más nunca volvieron al Dios de Abraham, más nunca volvieron a la Torá, a las Escrituras, mientras que el reino del sur, Judea, ellos 120 o 140 años después cayeron en el mismo error y vinieron los babilonios, los invadieron, los desolaron y se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero bueno, ellos después de 70 años sí regresaron a la tierra, y al regresar a la tierra restauraron todo, restauraron el templo, la escritura, la Torá. De hecho, estando en Babilonia, ellos no la abandonaron, leían la escritura y seguían creyendo en su Dios y se lamentaban de haberle fallado a Dios. Entonces ellos sí regresaron a su región, a Judea, y por eso los descendientes o ese pueblo se le llamaba los judíos. Así que los judíos no eran todos los de Israel, los judíos eran los de Judea, de ahí viene la palabra judío. Entonces tenemos claro y tenemos esta enseñanza. Bueno, también en el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel le habla al rey y le dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Daniel 1:12. Dice que 10 días más tarde su apariencia era mejor y estaban más robustos que todos los otros jóvenes. Y el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1:20. Así que podemos ver una vez más el número 10, número de prueba, número de examen, número clave para nosotros entender. Recordemos la historia. Por ejemplo, cuando Jesús, habían 10 leprosos, y los 10 leprosos vieron que Jesús venía y se acercaron y le dijeron: hijo de David, ayúdanos, sánanos. Y Jesús les dijo: bueno, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y ellos obedecieron la palabra de Jesús y se fueron siguiendo hacia donde el sacerdote, y en el camino fueron sanados. Y todos contentos, pero dice la Escritura que solo uno se devolvió a darle gloria a Dios, a darle gracias a Jesús, a adorarle, a alabarle. Vemos que fueron probados todos en su fe, pero muchos fueron descalificados. 9 fueron descalificados porque solo uno vino con un corazón lleno de gratitud a darle gloria, alabanza, honor y honra a Dios. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Dios quiere de nosotros un corazón agradecido. Nuestro corazón siempre es probado y Dios quiere encontrarlo aprobado. Y ahora vamos al número 12. El número 12 es el número del pueblo de Dios, la asamblea de Dios, número que representa gobierno. Recuerden, fueron 12 los hijos de Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. De los 12 hijos nace el pueblo de Israel.
Así que por lo tanto, y ese era el pueblo de Dios. Número 12, el pueblo de Dios. Y luego, después de la venida de Cristo, ¿qué sucedió? Jesús escoge a 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles, como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como los judíos no le recibieron, entonces él escoge 12 apóstoles y estos los manda a que vayan a todas las naciones de la tierra a llevar, a anunciar el evangelio, ¿verdad? Para que todo aquel que crea y sea bautizado sea salvo y haga las cosas que Jesús les enseñó, dice la Escritura en Mateo capítulo 28. Entonces este pueblo de que se iba sumando, que se iban adicionando por medio del evangelio que llegó, que Jesús trajo y difundió a través de los 12 apóstoles y todos sus discípulos, conformaron un pueblo para Dios que es su iglesia, ¿verdad? Por eso en el libro de Apocalipsis nos refiere y nos habla de 24 ancianos. 24 ancianos son 12 y 12, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, la iglesia de Cristo. Porque el plan y el propósito de Dios es con todos, con el pueblo judío y con su iglesia. 12 y 12, las 12 tribus de Israel, la iglesia de Cristo. Ahora seguimos con el número 14. 14. El número de 14 significa salvación. Recordemos el 14 de Nisan o 14 de Abib. Ese día fue el día de la Pascua. Recuerden, Dios dio la instrucción a Moisés, toman el cordero el número 10, lo inspeccionan durante 4 días y el número 14, el día 14 cayendo la tarde, o sea, ya entrando al 15, lo sacrificarán. ¿Y qué pasaba? ¿Para qué era ese sacrificio? Para tomar la sangre del cordero y rociarla sobre los dinteles de su casa y que la última plaga, la muerte que venía sobre todos los primogénitos, no entrara a la casa de ellos. O sea, para traer salvación a ellos. Número 14, número de salvación. Las generaciones de Jesús fueron 14. Y ahora entramos a un número bien importante también y que hemos escuchado mucho en estos tiempos. El número 40. El número 40 es un número que significa transición. Es un número en el cual entramos en una nueva etapa. Es un número en el cual marca un antes y un después. Número de transición, nueva etapa, una nueva vida, un antes y un después. Recordemos, en el libro de Génesis, capítulo 9, podemos ver el diluvio, la inundación que vino sobre toda la tierra. Fueron 40 días y 40 noches que se abrieron las compuertas de los cielos y cayó agua, de tal manera que limpió toda la tierra. Después de allí vino una nueva humanidad, una nueva generaciones, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una transición, un antes y un después, un nuevo comienzo. Podemos ver el pueblo de Israel estuvo divagando 40 años en el desierto, siendo procesado, el Señor llevándolos a maduración, a que maduren, porque después de 40 años era el tiempo ya de entrar a donde, a una nueva tierra, a una tierra prometida, a la tierra que el Señor le había prometido a Abraham. Pero muchos fueron infieles y no pudieron entrar a esa tierra. Pero hubo una generación que Dios aprobó y entraron. Luego del número 40, transición, entrar a un nuevo comienzo, entrar a una nueva tierra, a una nueva vida. Podemos ver Moisés, estuvo 40 días en el Sinaí con Dios. Y allá fue donde Dios le entregó las tablas de la ley y cuando bajó, su rostro resplandecía.
ya no era el mismo Moisés que había surgido. Podemos ver la historia de Jesús. Jesús estuvo 40 días ayunando en el desierto y allí fue probado por el diablo, ¿verdad? El Espíritu Santo, fue el que lo probó. El diablo lo tentó, fue tentado y Jesús salió aprobado. Y después de esos 40 días, el Jesús que salió de allí fue un nuevo Jesús, no era el mismo. O sea, ya no era aquel hijo de María y José el carpintero, sino que salió de allí siendo Jesús el Hijo de Dios, con poder y gloria, iniciando su ministerio, viniendo a cumplir su misión, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, liberando a los oprimidos, dándole vista a los ciegos y dándole oído al sordo, proclamando el año agradable del Señor. Así que ya no era el mismo Jesús, ahora nació después de esos 40 días en el desierto, vino un nuevo Jesús, el Hijo de Dios con poder y gloria. Jesús, después de que murió y resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, enseñándoles cosas y misterios sobre el reino de los cielos, porque iba a venir había algo preparado para todos esos discípulos. Después que Jesús se fue, unos días después, vino el Espíritu Santo con poder sobre ellos. En Hechos capítulo 2 se derramó con poder, como lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas, y esos hombres ya no fueron los mismos. Después de haber estado 40 días con Jesús resucitado, vino días después el Espíritu de Dios con poder sobre ellos para ya no volver a ser los mismos. Aquel Pedro que negó a Jesús ya no era el mismo, ahora era un Pedro que entregó su vida y fue respaldando al Señor en todo, en la predicación de su mensaje y de su verdad hasta la muerte, y Dios estaba con ellos. Así que tenemos que ver que el número 40 es ese número de transición, de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Usted sabía que la mujer, cuando queda embarazada, desde la última menstruación, desde el último día de su menstruación, hasta que el niño venga a la luz, son 40 semanas. Así que son 40 semanas desde el proceso de gestación, desde la última menstruación, y después de todo ese proceso que ella queda embarazada, el niño entra en un proceso de crecimiento, de desarrollo, hasta que sale a la luz y sale a vivir una nueva vida, y abandona esa vida donde estaba, que era en el vientre de mamá, para ahora vivir una nueva vida. Y es bien importante que esto lo tengamos claro, porque en estos tiempos hemos estado viviendo periodo de cuarentena, y el Señor nos ha estado hablando a toda la iglesia, a todos sus creyentes, llamándolos y diciéndoles: estamos en un periodo de 40. Necesito que ustedes estén despiertos y estén fieles a mí, porque viene un nuevo tiempo, viene una nueva transición. Ustedes van a entrar a una nueva etapa en sus vidas. ¿Quiénes? Los que se mantengan fieles. Aquellos serán los que son procesados y se dejan procesar y se mantienen fieles al Señor. El Señor los va a llevar a un nuevo inicio, una nueva dimensión, una nueva vida. Y sabes que el Espíritu Santo se va a derramar después de esta cuarentena con poder sobre la iglesia, así como cuando Jesús vino por primera vez, que estuvo 40 días después de su resurrección con sus discípulos. Así mismo va a acontecer. Así que esté preparado, pero
Manténgase fiel, porque esto es para los fieles del Señor, para su remanente. Y muy pronto seremos llevados también a una nueva dimensión, que es la transformación de nuestros cuerpos, en la redención de nuestros cuerpos, cuando muy pronto la venida del Señor acontezca. Y con esto terminamos esta clase de hoy, esta clase número 3, Dios y la gematría. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Estés allí siempre con el deseo de seguir aprendiendo. Recuerda escuchar cada clase al menos 4 veces, si puedes más, para que se te vaya asentando en tu corazón y tu mente cada impartición, y que medites, que ores, que vayas a la intimidad al Señor, desnudando tu corazón para ser perfeccionado en todas las cosas que tienes que mejorar y corregir, buscando la perfección, porque Jesús ha llegado a tu vida, que eres un ser, y Él ha llegado a ti. Dios ha llegado a ti para hacerte perfecto, para perfeccionarte. Recuerden lo que dice la Escritura, 2 de Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Para exhortar, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y útil para toda buena obra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, seas tú tocando los corazones, colocando el querer como el hacer, aumentándole la fe a tu pueblo. Bendice la vida de cada uno de los que están recibiendo en este discipulado, Señor, y el poder de tu Espíritu sea obrando sobre él, sobre ella, trayendo luz, trayendo libertad, trayendo sanidad, mostrando, Señor, manifestando tu gloria y tu poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.